cómo optimizar tu computadora para jugar Fortnite de la manera más fluida posible. Y sí amigos, llegó otra temporada, he estado jugando mucho a Fortnite. Como ven, ya estoy a nada de llegar a leyenda, espero ser mítico, pero no podía seguir rankeando no sin antes dejarle estos consejos. ¿Qué les quiero decir? Cómo optimizar Fortnite para que corra en cualquier computadora. Obviamente desde aquí haremos nuestros mayores esfuerzos para que todos podamos jugar. Son cosas que me han funcionado a mí, que están funcionando en una computadora de gama baja media y que, créanme, funciona incluso para poder transmitir. Así que si deseas aprovechar al máximo los recursos que tienes en tu computadora, quédate, este video es para ti. ¿Buscas recargar diamantes de forma segura, rápida y al mejor precio? Déjame contarte por qué Eneva es la opción que yo mismo elijo y recomiendo para todos los que formamos parte de este canal. ¿Por qué Eneva? Cada vez que recargas, recibes un bono extra de diamantes, así que tu compra siempre rinde más. Además, Eneva te devuelve el 10% de lo que gastes como cashback para tu próxima recarga. Así, cada compra te acerca aún más a ese skin que tanto quieres. Eneva es patrocinador de este canal, así que los descuentos y beneficios que te menciono son exclusivos para quienes formamos parte de este canal y juegan Fortnite con nosotros. Recuerda usar siempre el enlace de la descripción para aprovechar todas las promociones y apoyar directamente al canal. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente hacer las configuraciones desde adentro del juego, y para eso nos vamos a ir aquí al apartado de la tuerquita en la esquina superior en Settings. Nos vamos en la segunda opción que dice Sound y Display y nos quedamos aquí en Display. Te voy a dejar esta configuración, así es como tú lo vas a tener, ok. Eliges tu pantalla, obviamente aquí viene siendo la que tú prefieras, si tienes una o dos pantallas. Eliges la tarjeta de video si es que tienes una, y obviamente tendremos tres opciones: Full Screen, Borderless y Window-Wed, es decir, modo ventana. La mejor opción es Borderless. Esta es la mejor opción, la más fluida. Sin embargo, en extremos, y aquí te recomiendo intentar probar, te va a funcionar poner el modo ventana. Pero, ¿no sería lo mismo? Pues no. ¿Cómo puedes hacer que el modo ventana funcione mucho mejor en tu computadora? Obviamente, en el modo ventana vas a poder modificar la resolución. Y aquí viene el truco. No es lo mismo correr el modo ventana en la misma resolución que ponerla a una resolución como esta. Obviamente se ha convertido Fortnite 84 en una aplicación mucho menor. Aquí tú tienes que ir probando cuál te funciona mejor. Pruébalo en partida, pruébalo en entrenamiento, pruébalo en lobby, ¿no? Pruébalo en enfrentamiento, ¿sí? Estas son mis sugerencias, ¿no? Vas cambiando de acuerdo a su rendimiento, ¿no? Y vas midiéndolo aquí. También tu sensación durante el juego, ¿no? Pero vamos a probarlo y a dejarlo en el modo sin bordes. Aquí el aspecto de radio es un tema ya de visión, de campo de visión. Por ejemplo, el 4.3 es para pantallas cuadradas, ¿no? Por si de repente tienes una pantalla viejita, ¿no? Ahí seguimos monitoreando el rendimiento. Este es para pantallas un tantito más ovaladas. Ahí vemos el rendimiento, es básicamente el mismo, ¿no? Hay fluctuaciones. No infiere tanto, pero créanme que el modo ventana en situaciones extremas te puede ayudar. Bien, seguimos. Aquí el aspecto de brillo, gama, el modo primera persona para tener más o menos visión. Bueno, son aspectos estéticos, de visión, tácticos si quieres. Vamos a irnos hasta el apartado de V-Sync. Te puede salir activado o desactivado. Ya es una cuestión de equipo en este caso. Si tú eres una persona que, por ejemplo, tiene una pantalla, un monitor que funciona como máximo a 60 FPS, sería un desperdicio y consumo de recursos colocarlo a 240. ¿Por qué?
Por la sencilla y simple razón de que tu procesador durante la partida va a comenzar a trabajar excesivamente y en vano. ¿Qué haces generando más trabajo, gasto de energía a tu procesador? Y ese gasto de energía, ese trabajo excesivo va a hacer que no le preste atención a otros aspectos o recursos esenciales que tu procesador tendría que obedecer. Así que mi recomendación es que lo dejes en 60 o en 90, en 120, de acuerdo a la tasa de refrescos de tu pantalla. Pero dirás, Tuntún, ¿cómo saber en cuál dejarlo? Bueno, aquí viene la parte interesante. Vamos a minimizar el juego y nos vamos en la opción de configuración de pantalla. Te va a cargar algo como esto. Te vas a la parte final que dice configuración de pantalla avanzada y aquí te sale la información de tu monitor. Por ejemplo, la mía tiene una resolución por defecto de 1920 x 1080, entonces sería apropiado dejarlo por aquí, porque ese es el lienzo o aspecto base de mi pantalla. Frecuencia de actualización 60 Hz. ¿Ves? Entonces, ¿qué hago yo? Lo voy a dejar en los 60 Hz. ¿Para qué más? 60 Hz ya sería lo ideal. Esto es para las peleas, es decir, durante partida, y esto viene siendo para el lobby. Lo dejamos en 60, esto si quieres lo puedes bajar menos. No necesitas más fluidez en el lobby. Cambio en partida sí, ¿no? Le dejamos en 60. Bien, aquí viene la parte de la configuración gráfica. Si queremos mayor fluidez, amigos, tenemos que dejarlo todo en mínimo. Mínimo, deshabilitar todos los efectos, todas esas cositas que por más pequeñitas que sean, sumas todas estas pequeñitas y ya te hacen un gran consumo de recursos. Los jugadores de competitivo, a nivel competitivo, ellos no se preocupan por detalles gráficos. Ellos quieren mayor fluidez, no desean tener el mínimo retraso posible. Entonces, es correcto que nosotros dejemos todo esto en mínimo si queremos mayor fluidez, mayor estabilidad durante nuestras partidas. Bueno, yo por ejemplo tengo una tarjeta Nvidia, como algunos habrán podido ver. Me ha funcionado mejor lo de Super Resolution Quality a Max Performance. Obviamente aquí hay una opción de calidad y todo. Yo te sugiero dejarlo aquí a máximo rendimiento, ¿no? Máximo performance. Luego aplicas los cambios y ya está. Tuntún, no me gusta cómo se ve el lobby con 30 FPS. Regresas aquí a las opciones y lo dejas en 60. Que bueno, es lo ideal, ¿no? Y ya ves que baila más bonito tu personaje. Perfecto. Y listo. Tuntún, ¿es suficiente esto? No. Te vas en sonido. Si te gusta la música, pues le subes el volumen a la música, ¿no? Ya es un tema de configuración. Yo sinceramente dejo lo suficiente como para que no me molesten las voces. La música me encanta cuando estoy un poco aburrido, quizá, ¿no? Le subo, le bajo y ya. ¿Vamos a mejorar? No, vamos a dejar la calidad de audio en estándar. Porque sí, también consume recursos. ¿Ok? También te consume recursos. ¿Ok? Entonces, de esta forma, amigos, habrás tú mejorado al menos dentro del juego a lo máximo el tema gráfico y de rendimiento. Hay otros aspectos que sí, pero son dentro de partida, ¿no? O sea, son cuestiones de gaming que sinceramente no tienen nada que ver con el rendimiento, ¿sí? Lo que hemos podido hacer hasta el momento es optimizar a lo máximo Farlight para que nos vaya mejor. Bien amigos, acabamos de configurar el juego para que nos corra de la forma más fluida posible. Si ya te lo sabías, si quieres la parte 2 o si tienes algunos tips, házmelo saber en los comentarios. Llegamos a 100 likes y les traigo la parte número 2 de optimización general porque, ojo, esto no es todo. Hay muchísimo más por hacer, pero no quería que este video sea tan largo, así que gracias a todos por estar aquí, un fuerte abrazo y conmigo es hasta más tarde.